Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. La verdad, en la revista de Opinión Democracia, 8:06 en el territorio continental ecuatoriano. Queremos dar espacio a analizar esta carga que hay en la sociedad ecuatoriana, la minería ilegal, siendo importante el desarrollo de la minería legal, responsable, que respete el medio ambiente y que respete las licencias ambientales. Para este debate quiero dar la bienvenida al presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, asambleísta Fernando Villavicencio, Fernando Benalcázar, ex viceministro de Minas y experto, y el periodista Franklin Soria, de Prensa Minera. Vamos a empezar con Fernando Villavicencio. Uno de sus últimos tweets daba cuenta respecto de lo que pasa en Napo y ponía a Fernando Villavicencio: he abierto la investigación sobre la tragedia ambiental en Napo, una mafia de mineros ilegales que ya destrozaron Buenos Aires y Zaruma, se tomaron la cuenca del río Napo en contubernio con autoridades locales, asambleístas y familiares de un expresidente. Terminó la impunidad. Bueno, ¿quiénes son estos que están alrededor de esta minería ilegal? Fernando, muy buen día. Miguel, buen día. Un saludo a quienes comparten este panel y a la audiencia. Primero, permítame decirles que frente al silencio de mis colegas legisladores de la provincia del Napo y amazónicos en general, y también, por qué no decirlo, frente al silencio de la Comisión de Biodiversidad, que es la comisión parlamentaria encargada de investigar, poner el ojo en estos procesos, pues me corresponde como legislador, como presidente de la Comisión de Fiscalización, asumir la defensa de los tan cacareados derechos de la naturaleza y la defensa del agua, de la vida, de la gente. Y por esa razón, el día de ayer he abierto un expediente, una investigación, he solicitado al ministro de Energía que remita toda la información de las concesiones mineras en la provincia del Napo, en particular las operaciones ilegales de minería ilegal que están siendo este rato cuestionadas por la sociedad amazónica en torno a varios ríos que son afluentes del río Napo, en particular al río Yutsupino, donde tenemos evidencia de una auténtica tragedia ambiental y social. Y anuncio que para la próxima semana he pedido la comparecencia de las autoridades del Napo, todas las autoridades. Que fueron las que adjudicaron de mineras, son, quiero decirles, 153 concesiones mineras en la provincia del Napo, en una de las provincias que pueden llamarse como las fuentes más ricas de agua de la cuenca amazónica ecuatoriana. ¿Y cuáles son los asambleístas y familiares de un expresidente? ¿Cuál expresidente está vinculado a esto? Bueno, nosotros abrimos la investigación, ¿sí? Nosotros vamos a investigar a familiares del expresidente Moreno, que según las denuncias estarían vinculados a estas acciones de minería ilegal y también de minería legal. Esto de minería legal es entre comillas, porque de acuerdo con la Constitución, ¿sí?, y de acuerdo con la ley, no está permitido hacer minería en zonas protegidas, en fuentes de agua y a orillas de los ríos. Estamos hablando de esta minería aluvial metálica, sí, que se desarrolla a orillas de los ríos, lo cual realmente es un delito ambiental que está generando gravísimos impactos en la cuenca baja del río Napo. Fernando, ¿y cuáles asambleístas están mezclados en esto? Bueno, tienen que responder los asambleístas de la provincia del Napo, ¿sí? Y también le he pedido ayer, no tengo nada que ocultar, ayer le he llamado al director de la Agencia de Regulación y Control y le he pedido que revele los nombres en las próximas horas. Está obligado a entregar los nombres de los propietarios de la maquinaria. Estamos hablando de aproximadamente 150 equipos entre retroexcavadoras, volquetas y otros que se movilizan libremente
en la provincia del Napo, a la zona específica del río Yutsupino, y también el señor ministro de Transporte tendrá que responder quién autorizó la movilización de este equipo pesado, porque este equipo no puede movilizarse así tan libremente. También tienen que comparecer los alcaldes de Archidona, de Tena, el gobernador de la provincia y las ex autoridades que emitieron estas concesiones. También tendrá que responder el fiscal de la provincia del Napo, que ha guardado silencio hasta la fecha frente a esta tragedia ambiental, Miguel. Bienvenido a Fernando Benalcázar, ex viceministro de Minas, experto en esto. ¿Cómo ve esta nueva tragedia, estos nuevos hechos ahora en la provincia de Napo? Como decía Fernando Villavicencio, se trasladaron de Buenos Aires, de Zaruma, ahora están instalados en la región amazónica de alguna manera, con culpabilidad por acción o por omisión de autoridades locales, gobiernos seccionales, autoridades judiciales, propios asambleístas e incluso, ha dicho, parientes de un expresidente. Buen día, Fernando. Buenos días, Miguel. Gracias por la invitación. Un gusto estar en el programa y un saludo para Fernando y para Franklin Soria. ¿Cómo veo yo la situación? No como algo nuevo. El problema de la minería ilegal es un problema que arrastra el país por décadas y no estoy aquí para defender posición de gobierno alguno, pero sí para poner en la mesa que el tema de la minería ilegal no es una competencia formal del organismo rector minero, sino desde el año 2011 específicamente. En un gobierno, hace 2 gobiernos, se crea la Comisión Especial de Control de la Minería Ilegal como un ente de manera temporal. Inicialmente se lo crea por un año en mayo del 2011, como una clara evidencia de que ya a nivel de Estado se veía esto como un gran problema. Un año después, en el 2012, se ratifica y se la hace permanente a dicha comisión, y desde ese momento hasta la fecha es el ente encargado de manejar este tema, al punto que la cabeza del mismo es lo que hoy día es el Ministerio de Gobierno. Y se lo trata como lo que es, como un delito formal, que consta inclusive en el Código Orgánico Integral Penal, es sancionado, es tipificado, y es evidente que no solo aquellos casos que trascendieron como Buenos Aires, y guardando las distancias en el pasado, habían similares como Nambija hace 4 décadas, el país entero está invadido por este cáncer. En el Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero 2020-2030, a julio del 2020, ya se hizo un levantamiento formal con la ayuda de todas las entidades directa o indirectamente vinculadas a estos temas, y se identificaba la presencia de minería ilegal en 21 provincias de las 24 que tiene el país. Y ahora hay lugares tan evidentes, y felicito el acceso a la información y a la denuncia que ha hecho el asambleísta Fernando Villavicencio, donde usted puede ver, sea el Twitter que hacemos referencia, casi 100 personas trabajando, más de $800,000 en maquinaria, y tranquila y abiertamente, coincido, haciendo nuevamente un destrozo ambiental. Y digo nuevamente porque es la práctica, un destrozo ambiental, un destrozo social, y nada para el Estado. El Estado no participa en lo más mínimo, pero también podemos ver que cómo es posible que se dé una actividad ilícita, completamente fuera de la ley, a vista y paciencia de todo el mundo, y definitivamente el impacto que tiene en los aspectos que mencioné. Ponen en evidencia que esto, de una manera estructurada y sistemática, se sale de un punto, se sale a otro, donde el gobierno toma una acción y comienza a cerrar puertas, formalmente como han hecho en Zaruma desde diciembre, tras un evento crítico que se dio, y esta gente se reubica con tal poder económico que no es pelo de cochino mover maquinarias, equipos con la facilidad que se da. Claro, lo que han hecho es solo trasladarse de un sitio a otro, dejaron Buenos Aires y ahora van a la provincia del Napo. Bienvenido al periodista Franklin Soria, desde su análisis, su seguimiento. ¿Cómo ve esta situación en el Napo? De nuevo ahora cometer esta destrucción ambiental
con la minería ilegal. Buen día, Franklin. Estimado Miguel, un honor estar con usted y compartir con los panelistas de este debate sobre la minería ilegal. La minería ilegal es un fenómeno social y al ser un fenómeno social tiene una historia, unos antecedentes, unas causas que deben ser atacadas para solucionarla. Coincidimos con el asambleísta Villavicencio en que es hora ya de un operativo allá en Tena, en Napo, en las juntas, como dice la gente amazónica del Ansur y el Hatunyaku, pero no sería suficiente. Las causas estructurales que generan, sostienen y permiten la impunidad y acaso la amnesia de los delitos que la minería ilegal gestiona, coordina y aupa en el Ecuador, es menester recordarlas. Una de ellas está originado precisamente en el represamiento de las licencias ambientales por parte del Ministerio del Ambiente, en una cierta indolencia por parte de funcionarios o corrupción o ineptitud de lo que hoy se denomina el ARCEM, ex ARCOM o la entidad encargada del control minero. Entonces, si tenemos causas estructurales desde la institucionalidad del Estado, no podemos esperar que la sociedad ecuatoriana, en un debate muy acalorado, a veces apasionado, sobre la minería, pueda encontrar las causas y atacar y solucionar el problema de la minería ilegal. La corrupción en las entidades de control no se puede generalizar, pero sí hay casos alarmantes. Debería ya haber sido atacada por parte de Fiscalía desde la época de Buenos Aires por señalar un evento reciente y que ha marcado sin duda el combate a la minería ilegal. No obstante, como señalo, no es suficiente ni el operativo ni la judicialización de los culpables, los responsables, los beneficiarios y los financistas, que ciertamente en el Ecuador han echado ya raíces con el mundo político, y este sería un nuevo drama a la minería ilegal. Que el tema se politice en un año electoral y que las soluciones de fondo, que son, entre otras, que los funcionarios acaten un brillante dictamen del presidente de la República en el decreto 151 en el que dispone el combate a la minería ilegal y en el que dispone, se auspicie, se solidifique, se permita la gestión de la minería siempre y cuando ésta cumpla con todos los parámetros de la ley, queda al traste por estos funcionarios. Para concluir, estimado Miguel, esta parte de la intervención, es necesario comprender las causas estructurales de la minería ilegal, atacar estas causas estructurales de manera que el Ecuador tenga la posibilidad de no convertirse en los ejemplos monstruosos de minería ilegal que constituyen los países andinos, Venezuela, Colombia y Perú. Asambleísta Fernando Villavicencio, ¿cómo lograr una acción en conjunto del Estado ecuatoriano, usted fiscalizando en la Asamblea, el gobierno actuando? Porque lo que vemos es la repetición de hechos que, como bien decía Franklin y Fernando Benalcázar, esto ya es repetición. Hace 4 décadas Nambija, Zaruma, Buenos Aires, Esmeraldas antes. Es decir, lo que hacen es trasladarse de un sitio a otro, pero trasladar equipos que no es tan simple. Es evidente como cuando pasan tanques de guerra por una calle y es algo inusual. ¿Cómo es que se trasladan con facilidad, se instalan a vista y paciencia de los organismos de control, a vista y paciencia de la agencia reguladora de control, a vista y paciencia de las autoridades? ¿Por qué no hacer un gran operativo en los diferentes frentes para ir desarmando a la minería ilegal, Fernando? Miguel, permítame poner en el oído de la gente la magnitud del impacto, porque la sociedad, los seres humanos, nos asustamos, nos preocupamos cuando vemos un crimen, un asesinato en la calle. Pero aquí estamos hablando del asesinato, de la muerte de Ríos, que significa una amplificación brutal. Un crimen es un atentado contra la humanidad, porque atentar contra la naturaleza es atentar contra nuestra propia supervivencia. Me voy a permitir leer los resultados de los estudios
ambientales realizados por las principales universidades del país. Me refiero a la investigación realizada por la Universidad Iquian, la Pontificia Universidad Católica y la Universidad San Francisco de Quito, que muestra que las altas concentraciones de metales, cadmio, aluminio, hierro, cobre, zinc, níquel y plomo, observadas en el agua de los afluentes de la cuenca alta del río Napo, superan hasta 500 veces los límites máximos permitidos por normativas ecuatorianas y norteamericanas. Los ríos involucrados en la provincia del Napo son Atuyacu, Anzu, Talaj, Yutsupino, Piocuyín y Napo. Los ríos contaminados son las cabeceras de los ríos más importantes de la Amazonía ecuatoriana. Estamos hablando del río Napo, que va a dar al Amazonas. Y en las últimas horas, ayer, se presentó esta denuncia que incluye también un informe ambiental. Es realmente dramático, si me permite, Miguel. Existe concentración de metales pesados tóxicos en las cuencas hídricas hasta un 500% por encima de los límites permisibles de lo que establece la normativa ambiental. La evidencia de muerte del río Chumbillacu en la parte baja, pérdida de ecosistemas acuáticos. Concluye además este informe que el 73% de los cuerpos hídricos monitoreados presentan una pobre calidad de agua. Además, dice el informe que existe una degradación de los ríos en un 50% en los cantones Carlos Julio Arosemena Tola y Tena. El aumento de la erosión del suelo por su cambio de uso, pérdida de materia orgánica de los suelos, vertidos de agua contaminada, desechos mineros tóxicos a los ríos sin ningún tratamiento ni control, escorrentías de desechos mineros de las lagunas de relaves a los ríos, gradual drenaje de contaminantes de mina hacia capas inferiores del suelo. Una parte, Miguel y amigos y amigas que me están escuchando, de cómo se está destruyendo a la provincia que tiene los recursos hídricos más importantes del país. Me refiero a la provincia del Napo, frente a un silencio total de las autoridades locales y del gobierno central. Y aquí quisiera compartir lo que mis dos colegas de panel están señalando. En el tema de la minería, tenemos que hablar de la minería legal que tiene un procedimiento, pero aquí estamos hablando de un acto de flagrancia, de delitos ambientales, porque estamos hablando de minería ilegal. Por eso yo le pido al Ministerio de Gobierno, al Presidente de la República, a la Fiscalía, en el caso particular del río Yutsupino, donde tenemos información, videos, declaraciones, expedientes de que se está cometiendo un crimen ambiental, es hora de una intervención directa, inmediata, para defender los derechos de la naturaleza, para defender a la gente. Yo tengo información, Miguel, de que hay varias personas fallecidas por las extremas condiciones de trabajo, la vulnerabilidad del sector, crímenes asociados a otros delitos y otros delitos asociados a esta actividad ilícita. Claro, esto que denuncia Fernando Villavicencio debiera conmover al Estado ecuatoriano en su conjunto, porque ¿qué ha sucedido en el pasado? Aquí la minería ilegal bien estructurada lo que ha hecho es incluso revertir contra la actuación de policía, de Fuerzas Armadas, de autoridades para seguir delinquiendo en estas acciones. Quiero consultarle a Fernando Benalcázar cómo enfrentar estos delitos ambientales. Y tengo el testimonio de un reconocido periodista, colega de Coavisa, Hernán Higuera, que dice: como periodista he intentado entrar a Yutsupino, parte de eso el río Yutsupino que cita Fernando Villavicencio, y he evidenciado mafias armadas. No hemos podido entrar porque las autoridades o perdieron el control o son parte del ilícito. Policías y militares han sido sacados a palos del lugar. Son más de 70 máquinas las que están dragando los ríos y todas a nombre de testaferros. Eliminan las placas, las improntas. Oye, ¿quién controla esto, Fernando Benalcázar? ¿Quién controla este drama que nos cita Hernán Higuera? Gracias, Miguel. Primero quiero felicitar el trabajo de Hernán Higuera. Recuerdo claramente
cuando yo estaba en mi segunda administración, se le facilitó todo lo que él necesitaba, precisamente para que él hacía denuncia de la minería ilegal post eventos de control y cierre de las actividades en Buenos Aires. Hizo un excelente programa en Visión 360 y es uno de los periodistas que junto con Franklin Soria se han especializado en este tema de la minería ilegal en el país. ¿Qué hacer? Se puede hacer todos los operativos del mundo. Lo puedo decir por experiencia propia. Toma meses, toma tiempo y la limitación de recursos es tal que para llegar a ejecutar lo que se llegó a hacer en Buenos Aires como un ejemplo, hubo participación financiera, económica de todos los ministerios involucrados a través de la SECNI. Y al final puede ser efectivo en su momento, pero si no hay los recursos vitales que le hacen sostenible en el tiempo, estas mafias regresan a los lugares y la historia lo ha probado. ¿Cómo se da esa asignación de recursos en un país pobre, en un país cuyas prioridades no son necesariamente el control de la minería ilegal? Si no hay recursos, no se puede hacer mayores controles efectivos y sostenibles. Y un segundo punto importante es que para hacer todo este tipo de actividades se requiere una decisión firme, una decisión al más alto nivel. Y en eso yo saludo y felicito lo que ha hecho este presidente. El presidente Guillermo Lasso es el único que tomó el toro por los cuernos en el caso de Zaruma, donde llegó, verificó el problema y lo más importante, dijo, ¿quién es responsable? Entregó los recursos necesarios para que por lo menos en la fase inicial, y él lo ha dicho, para resolver el problema para siempre, se requiere de mucho dinero, de muchos recursos. Si hay esa decisión política, se puede controlar, se puede hacer las cosas y crear precedentes como creo que se están creando en Zaruma. Pero el país tiene demasiados frentes al momento abiertos por la falta de esos recursos, también en la Agencia de Regulación y Control. La Agencia de Regulación y Control tiene 20 funcionarios para el sector minero, 20 funcionarios de los cuales 13 están focalizados en Zaruma. ¿Cómo se hace controles con 6, 7 personas restantes en todo el país cuando se requieren aproximadamente 100 personas para ese proceso? Claro, quiero consultarle a Franklin Soria cómo enfrentar a estas mafias, que no haya complicidad, desde diversas instituciones, sean nacionales, sean seccionales, sean regionales, porque es grave. Decía Hernán Higuera, y quiero añadir que la Agencia de Regulación y Control tiene los datos de los dueños de las máquinas. Pregunta, ¿por qué no revelan? Y ya han recibido amenazas, dice, ya tenemos amenazas de estos delincuentes, pero seguimos con nuestra investigación. ¿Cómo enfrentar esto? Con una decisión política del más alto nivel y ahora ir de Zaruma, hay que ir al Napo a salvar el medio ambiente de esto, Franklin. Hay que hacerlo, hay que ir de norte a sur, de este a oeste, pero también hay que, como había señalado, entender que es un fenómeno social. Es un fenómeno social y en un operativo con justicia se castiga, se expulsa a quienes yo he denominado los esclavos de la minería ilegal. Estos hombres, mujeres, niños, ancianos, discapacitados, como pude constatar hace años en Buenos Aires, que caen víctimas de este proceso de la minería ilegal, cooptados por falsos líderes que les prometen y les aseguran de que puesto que el mineral está ahí, per se ya tienen derecho de explotarlo, y que reciben financiamiento de grupos económicos, de actores económicos, que finalmente sin despeinarse lucran, primero de la destrucción de la naturaleza, después de la destrucción de estos seres que en estas condiciones infrahumanas explotan lo que no les corresponde explotar, que finalmente destruye incluso un tejido social y destruye una cultura, suplantándola ya, como en el caso del narcotráfico, con una narcocultura. Acá hay una cultura de la minería ilegal, como el caso de Zaruma, donde los sableros intentan imponer sus lógicas, sus relatos e incluso lo que se puede y no se puede hacer en una ciudad, construyendo lo que yo había denunciado, como en el caso de Buenos Aires, unas pseudo repúblicas independientes donde no impera
ya la ley del Estado ecuatoriano. Es menester e impostergable recuperar estos espacios y pienso, escuchando la intervención de Fernando Benalcázar de las limitaciones que tiene el Estado, pues apelar, emular y encontrar, ya sea desde el legislativo o el ejecutivo, normativa que facilite la presencia del ejército ecuatoriano como último bastión reconocido por la sociedad y por los hechos, capaz de imponer orden y el imperio de la ley. El caso de la penitenciaría del litoral demuestra que la presencia del ejército cambia los escenarios. Entonces habría que apelar al ejército para que esté presente de norte a sur y de este a oeste en el combate de la minería ilegal, que podría tener consecuencias incluso a nivel internacional de afectaciones. Y no me refiero a la seguridad jurídica o a la imagen de un país como destino de inversión minera, sino a lo que ya tiene, y con justicia bien merecido lo tenemos, este proceso, esta demanda internacional por parte del Estado peruano en contra del Ecuador por la contaminación de la cuenca del río Puyango-Tumbes. Claro. Yo he navegado todo el río Napo hasta la desembocadura del Amazonas. Las poblaciones de Mazán, Nuevo Rocafuerte, Santa Catalina, Curaray, Puerto Francisco de Orellana, no del Coca, sino de la desembocadura del Amazonas, tienen justicia en reclamar y sentirse indispuestos ante la contaminación evidente que baja del Ecuador desde 3 frentes: el petrolero por un derrame, la erosión que ha causado la Coca-Cola Sinclair y la contaminación no solo en el Napo. Entonces, ¿a qué se aboca el Ecuador? Corremos el riesgo de ser demandados nuevamente por el Perú con plena justicia por contaminación. Y también el caso de Colombia. Recordemos que el pasivo ambiental dejado por la minería ilegal, otro delito en la impunidad en Buenos Aires, contamina las nacientes del río Lita en una zona donde ahora vemos que ni siquiera existe vialidad. Entonces la minería es un fenómeno que afecta de manera estructural al Ecuador y que si se toman los correctivos podríamos evitar caer en lo que hoy tiene Venezuela, Colombia y Perú como un fenómeno ya de dimensiones desastrosas e incontenibles, estimado Miguel. Franklin, de los recorridos que has hecho, bueno, un ex alto jefe militar recuerda esto, ya es recurrente, vuelve, pasó en Esmeraldas, dice, la maquinaria es de Santo Domingo y del Guayas, se ha pedido a la maquinaria que se le ponga un chip. ¿Por qué no le ponen un chip para saber dónde están esas máquinas? Porque en unos casos se puede destruir, en otras máquinas pesadas, grandes, se mueven de Esmeraldas, van al oriente, van a Buenos Aires, Imbabura, van a otros sitios y no pasa nada. Franklin. ¿Por qué intereses políticos, estimado Miguel? Actores políticos locales que han medrado y calculan hoy medrar aún más en el año electoral de los réditos económicos e incluso de votos. Recordemos que la demanda de empleo y la desesperación que existe hace que la gente caiga en estos escenarios de minería ilegal, porque hay impunidad e indolencia desde las entidades de control. Siempre recordaremos cómo el oro volaba, era invisible desde Imbabura hasta Camilo Ponce Portobelo, porque hay una estructura de impunidad, porque Fiscalía no ha sancionado a los actores, beneficiarios y financistas, porque ahora, al menos gracias a los medios de comunicación y a las denuncias de varios colegas sobre la minería ilegal, el Ecuador está consciente de la dimensión de este hecho. Sin embargo, también hay otros gremios, como el del transportista, que se resiste a la aplicación de este chip, que incluso si se aplica en el transporte pesado, podríamos evitar a estos trailers bajando a más de 100 kilómetros por hora por la Leo Santo Domingo con plena impunidad y riesgo para los demás. Entonces, la voluntad política del presidente Lasso es imponer este chip, sancionar a los propietarios de esta maquinaria, incautar esta maquinaria y, por supuesto, darle un giro al combate de la minería ilegal con políticas más amplias que los operativos por sí solos que son necesarios, por supuesto. Fernando Villavicencio, realmente esto alarma lo que sigue ocurriendo. ¿Cómo enfrentar con decisión? Porque esto no es cuestión solo, está muy bien lo que se lleva a la Asamblea Nacional, fiscalización, cómo se ha movido, cómo se ha actuado,
pero aquí se necesita una acción dirigente de todas las instituciones, partiendo de este liderazgo que reivindicaba Fernando Benalcázar, que ha hecho el presidente de la República en el caso de Zaruma, Fernando. Debo precisar algo que es muy importante. Ojalá esté escuchando el presidente de la República y el ministro de Energía. Pero para la sociedad, hacer minería a las orillas, a las riberas, en las riberas de los ríos amazónicos está prohibido, legal o ilegal. Eso tienen que entender las autoridades mineras. Estamos hablando de la Amazonía ecuatoriana, sí, de los afluentes del río Napo, el río Napo que llega al Amazonas. Escuchen la información que tenemos, que la vamos a confirmar. Estas actividades, operaciones de minería ilegal, principalmente en Yupsupino, serían auspiciadas por la compañía china Terra Air Resources. ¿Están escuchando? Sí. Es esta compañía china que tiene varias concesiones que fueron adjudicadas durante el gobierno de Correa. Y ya no quiero pronunciar ese nombre, pero no hay forma. ¿Sí? Esta compañía china, para ellos es muy fácil incumplir los procedimientos ambientales y auspiciar a la gente empobrecida, a los esclavos del oro, para que operen de forma ilegal. Ellos son los que están atrás, facilitando la maquinaria a los empresarios propietarios de los equipos. ¿Para qué? Para que realicen estas operaciones de esclavitud minera, y al final, ¿cuál es la empresa que acaba comprándoles el oro a los esclavos del oro? Terra Air Resources, esta empresa china. Tenemos las pistas, tenemos la información. Esto no va a quedar en la impunidad de Miguel. Por eso, además, que se escuche. Yo le escucho con atención, me apasiono y a veces aplaudo el discurso del ministro de Turismo, que promueve el ecoturismo en la Amazonía ecuatoriana. La provincia de Napo es uno de los mejores atractivos turísticos, un gran nivel de hotelería, un gran esfuerzo de los emprendedores, de los empresarios, de la gente buena de Napo. Pero por Dios, y por un lado estamos impulsando el ecoturismo, ¿cómo carajo van a venir los turistas del mundo si están destruyendo los ríos? Y disculpen por el carajo, pero claro, esto ya indigna. Muchas gracias. Fernando, vamos a seguir con esto. Yo quiero agradecerles. Hay tanta información. El general Wagner Bravo nos envía, ex jefe militar. Hernán Higuera testimonia, que quiero leer rápidamente. El combustible para las máquinas entra sin problema. La policía mira, pasan tanqueros y camiones llenos de bidones gigantes que abastecen a las retroexcavadoras. Bueno, este es el caos. Vamos a seguir. Quiero comprometerles a seguir hablando de la minería ilegal, porque esto no puede quedar así. Muchas gracias al colega Franklin Soria, periodista, a Fernando Benalcázar, ex viceministro de Minas, y a Fernando Villavicencio, pendientes de esta investigación. Muchas gracias a ustedes, muy amables. Gracias. Bien, de inmediato pasamos a un diálogo con el presidente saliente de la Corte Constitucional, un reconocido jurista que tenemos el gusto de conocerlo por décadas. Bueno, él se fue a vivir en Guayaquil, nos consta. Iba a vivir tranquilamente